En primer lugar, vamos a ver que Él vino a morir para recibir la herencia en el cielo. Ya, Él no vino a morir por ninguna otra circunstancia primeramente. Ya, y vamos a leer los primeros versos de Hebreos capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Paremos ahí. Fíjense, la Escritura está diciendo, ¿verdad? Hablando del Hijo de Dios. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, y comienza a hablar acerca del Hijo de Dios que vino para morir, ¿verdad? Y dice, a quien constituyó heredero de todo. Dios constituyó a su Hijo como Él, heredero de todo. Y cuando se refiere a todo, ¿a qué nos referimos? A todo, ¿verdad? Todo fue creado por causa de Él. Dice, Dios le quiso entregar a su Hijo todas las cosas. Lo quiso hacer el heredero de todo. Y dice después, ¿y por quién? Asimismo hizo el universo. O sea, ¿qué es primero? ¿La herencia o la creación? ¿Qué es primero? ¿La herencia o la creación? O sea, fue que Dios creó y luego se le ocurrió, uy, está buena esta creación, se la podría dar a mi hijo. ¿O no? O primero constituyó a su Hijo heredero de todo y luego, por causa de eso, hizo el universo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, ¿verdad? Primeramente, Dios hizo a su Hijo heredero de todo. Y por esa razón, por quien asimismo hizo el universo. La creación del universo tiene que ver con la herencia del Hijo, ¿verdad? Porque Dios había de darle herencia a su Hijo. Por eso fue creado el universo. El universo tiene un propósito, amados. Las galaxias que ustedes ven, hasta donde alcanzan a mirar los telescopios que hemos construido, todo eso tiene un propósito. Y ese propósito es que su Hijo había de tomar una herencia en el cielo, ¿verdad? Que su Hijo había de tomar esa herencia, que es herencia gloriosa, ¿verdad? Dice, por quien asimismo hizo el universo. Vamos al 3. El cual, hablando del Hijo, ¿verdad? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se fijan? Esos dos versos están resumiendo todo el camino del Hijo de Dios. Están diciendo que primero el Hijo de Dios fue constituido heredero de todo, luego que por esa razón se creó todo el universo, luego que ese Hijo heredero descendió a la creación, purificó nuestros pecados y luego ascendió y fue hecho, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amados, este es el camino del Hijo, ¿verdad? La consumación de la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que tenemos que entender en nuestro espíritu es el camino del Hijo de Dios, porque el camino del Hijo de Dios es nuestro propio camino. Ya nosotros estamos caminando ahora un camino que fue trazado ya por el Hijo de Dios. Ya nosotros estamos en un lugar de sufrimiento, estamos en un lugar de padecimiento, estamos en un lugar de tinieblas, ¿verdad? Estamos en este lugar donde el Hijo de Dios estuvo, pero nuestro futuro es el mismo futuro del Señor, ¿verdad? Nosotros estamos aguardando la gloria que ha de venir en el futuro, ¿verdad? Una gloria que es la misma gloria que el Señor Jesús vivió, ¿verdad? Es la misma gloria que Él mismo recibió. Ya, entonces, por Él fueron creadas todas las cosas. Veamos un verso más ahí en Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer el 15 y el 16. Todos juntos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se fijan? ¿Por qué Él es el primogénito de toda la creación? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. No es porque fue el primer creado. ¿Se fijan? Entonces, cuando ustedes al testigo de Jehová le digan, no, Él es el primer creado, porque aquí dice que es el primogénito de toda la creación, ustedes le muestran todo el completo. ¿Tienen la NBI o no, Daniel? Se puede poner eso mismo en la NBI. Fíjense, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Me la pongo en vez de un punto. Porque en Él
Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Nunca dice que Jesús fue creado, dice que por medio de Él, que ya existía, fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Es glorioso este versículo. La separación le quita la gloria, pero es glorioso este versículo, ¿verdad? En Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Por causa de Él fue creado el universo, pero la herencia que Jesús va a recibir, ¿se referirá a este mundo? ¿Será este mundo la herencia del Hijo? Porque si es así, les digo que le estamos arruinando bastante la herencia al Hijo. Le estamos contaminando el agua, le estamos matando los animales. ¿Será esta la herencia del Hijo? ¿Se referirá a este mundo la herencia del Hijo o este mundo va a desaparecer? ¿Va a desaparecer? ¿Dónde dice eso? Pedro, ¿verdad? Nuestro amigo Pedro. Pero, amado, todo esto va a ser destruido. El universo es un lugar temporal, todo el universo. Y la profecía dice, que se repite luego en el libro de Apocalipsis, dice, los cielos siendo enrollados van a consumirse como un papiro, ¿verdad? Es como un papel que uno prende y se consume, de esa manera se van a consumir los cielos, ¿verdad? Y el apóstol Pedro dice, la materia que hoy existe va a ser totalmente quemada, los elementos se fundirán. Entonces, qué raro, así. No es esta la herencia que va a recibir Jesús, porque esto va a ser todo consumido, ¿verdad? Todo esto va a ser quemado. Entonces, si esta no es la herencia que iba a recibir el Hijo, ¿por qué vino a este lugar? ¿Verdad? Y lo respondemos en Filipenses capítulo 2. ¿Verdad? Filipenses capítulo 2 nos habla de la causa de por qué el Hijo viene hasta la tierra. ¿Verdad? De por qué el Hijo tiene, antes de tomar su verdadera herencia, ¿verdad? Que está en los cielos, ¿verdad? Su herencia en los cielos. ¿Por qué el primero quiso venir a un lugar, ¿verdad?, que es temporal, a un lugar que es un lugar de tinieblas, un lugar de oscuridad? Dice Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esa expresión? Que en Cristo Jesús hubo un sentir, ¿verdad? ¿Cuándo hubo este sentir? Lo dice el verso siguiente, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios. O sea, esto no ocurrió después de que Jesús vino, ocurrió en la eternidad, ¿verdad? Ocurrió cuando el Hijo era en forma de Dios, ¿verdad? Juan 1.1 comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Él estaba con Dios, pero no era solo que estaba con Dios, Él era Dios. Y aquí dice, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Se despojó a sí mismo. Diga conmigo, a sí mismo. O sea, Él, de su voluntad, fue Él que quiso, ¿verdad? Fue un sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando era en forma de Dios, Él quiso despojarse de todo y venir a la tierra, ¿verdad? Por esa razón Él vino. O sea, ¿a quién se le ocurrió morir aquí? ¿A quién fue el primero que se le ocurre morir? Es al propio Hijo, ¿verdad? El Verbo, cuando era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no deseó tomar su herencia en esa condición, sino que quiso humillarse, ¿verdad? El sentir del Hijo de Dios es humillarse a sí mismo. Y por eso dice Pablo, que ustedes tengan ese mismo sentir. ¿Cuántos les gusta humillarse? No mucho, ¿eh? Conozco a alguien que no les gusta mucho humillarse. Pero es lo que nos está diciendo Pablo, o sea, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque Jesús, siendo en forma de Dios, deseó humillarse. Y por eso la Escritura nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, ¿verdad? Cuando nos humillamos a nosotros mismos, estamos tomando el camino del Hijo de Dios. Cuando nos exaltamos a nosotros mismos, estamos tomando el camino de Satanás. ¿Ya? La humillación es algo que a Él se le ocurrió, humillarse a sí mismo. Él no fue humillado por nadie.
¿verdad? El Hijo, nadie lo humilló a Él. Él mismo quiso humillarse. Él mismo quiso despojarse, ¿verdad? Hasta lo más bajo. Venir hasta lo más bajo, ¿verdad? El siguiente, 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él es el ser que quiso venir a morir, el ser que quiso humillarse para exaltar la gloria del Padre. Él deseó humillarse para exaltar la gloria del Padre, ¿verdad? Fue Él que deseó venir a morir. Entonces, cuando vemos a Jesús muriendo en la cruz, vemos el deseo del Hijo de Dios de humillarse delante del Padre siendo consumado, ¿verdad? El deseo del Hijo, ¿verdad? De tomar un reino por medio de la resurrección. Él no quiso tomar el reino en forma de Dios, Él quiso tomar el reino por la resurrección. Él es el primogénito de la resurrección. Si vemos Colosenses 1:16, el verso siguiente, 2 versos más adelante, dice: Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? La NBI dice: Él es el primogénito de la resurrección, ¿verdad? El primero en resucitar. Entonces, el que murió y el que resucitó, ¿verdad? Era lo que el Hijo sintió en la eternidad, ¿verdad? Y cuando Él tuvo ese sentir, el Padre le dio la orden: vaya y muera y resucite y tome su trono, ¿verdad? Era lo que estaba planeado antes de crear todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué hubo necesidad de crear los ángeles? ¿Acaso Dios necesitaba servidores? ¿Necesita servidores Dios? ¿Necesita que le sirvan, que le acuerden de cosas? Dios no necesita ser servido, ¿verdad? Dios no necesita servicio de nadie. Él es autosuficiente, completamente autosuficiente. Y los ángeles son los servidores de Dios. ¿Quién necesitaba ser servido? El Hijo. El Hijo iba a venir y se iba a debilitar, ¿verdad? Se iba a despojar de esa gloria de Dios y iba a tomar forma de siervo y iba a ser hecho semejante a los hombres. Entonces, en esa condición, el Hijo sí necesitaba ser servido, ¿verdad? ¿Por qué se crearon los ángeles? Por el sentir del Hijo de despojarse y venir a la tierra. Por eso fueron necesarios los ángeles que sirvieran al Hijo, ¿verdad? ¿Quién iba a levantar al Hijo hacia el cielo? ¿Quién iba a cuidar al Hijo mientras estuviera en la tierra? ¿Verdad? Los ángeles de Dios. ¿Cómo Jesús demostró que Él venía del cielo? Por el poder de Dios, ¿verdad? Por los ángeles de Dios que lo acompañaron, ¿verdad? Por los ángeles de Dios que iban delante del ministerio de Cristo, ¿verdad? Preparando todas las cosas. Por los ángeles que antes de que viniera Cristo trajeron la ley, ¿verdad? Y prepararon un pueblo para que el Hijo viniera, ¿verdad? Los ángeles son los enviados delante del Señor por causa de que el Señor tuvo un sentir de venir a experimentar la muerte. ¿Les va haciendo sentido el todo fue creado para Él? Todo fue creado para Él. ¿Por qué? Porque a Él se le ocurrió experimentar la muerte. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué fuimos creados nosotros? Porque el Hijo había de venir, solo por esa razón, ¿verdad? El Hijo había de venir a la tierra y Dios creó. Dios no quiso que Jesús viniera y estuviera solo, estuviera todo desierto, ¿verdad? Él creó un hombre en debilidad, ¿verdad? Creó la criatura más frágil que se le hubiera podido concebir a Dios. Ya planeó una criatura débil, una criatura frágil, una criatura limitada. Estamos nosotros. Dígale al hermano que está al lado. Ese es usted. Ahí está. Cuando hablo de débil, cuando hablo de... Ese es usted. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús quiso estar en una condición muy débil. Quiso humillarse. ¿Se fijan? Este es el cuerpo de la humillación de Jesús. El que estamos compartiendo nosotros. Y Dios creó primero al hombre para que el Hijo viniera por medio de ese hombre. Ya por eso estamos aquí de pie, ¿verdad? Porque al Hijo no se le ocurre tomar el reino por resurrección, no estamos acá, ¿verdad? Pero lo glorioso de esto, amados, lo glorioso de esto es que Dios, cuando nos creó, Él quiso
que nosotros también participáramos de esa herencia. Y eso fue algo que, no sé, esto rompe cualquier límite. Porque Dios dijo, voy a hacer una criatura frágil para que tú vayas, pero esa criatura va a compartir esa herencia contigo. Y el apóstol Pablo dice, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Entonces fíjense, Jesús les dijo a sus discípulos, manada pequeña, no teman. Díganle al hermano que está a su lado, no temas. ¿Y por qué no temas? Dice, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre, dijo Jesús, le ha placido darles el reino. Fíjense, Jesús dijo, no se me ocurrió a mí. Yo lo único que quise fue despojarme de mi gloria para exaltar al Padre. Pero al Padre además se le ocurrió crear un ser débil para que yo fuera y que ese ser compartiera conmigo la herencia. Entonces Jesús, cuando vino y estuvo entre los hombres, nos comunicó eso. Solo nos contó lo que el Padre se le había ocurrido. Y nos dijo, ¿saben qué? Les voy a contar una copucha. Voy a contar una copucha celestial. ¿Saben qué? No tienen que temer más. ¿Por qué? Porque a mi Padre, en el cielo, cuando estábamos allá, se le ocurrió compartir el reino con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino es de ustedes. Ustedes comparten la herencia del reino del cielo. ¿Y qué significa eso? Que la riqueza del reino, el reino tiene riqueza. Todo reino tiene riqueza. El reino de Dios no es un reino en quiebra. Quiere decir que la riqueza de ese reino está disponible para ti. Quiere decir que los ángeles de Dios que forman parte de esa riqueza están disponibles para ti, para que los uses. Toda la provisión y la riqueza de ese reino está a tu alcance, porque Dios quiso compartir esa herencia del reino contigo. Entonces es glorioso que Cristo haya venido para tomar su herencia, porque esa herencia comparte con nosotros. ¿Qué vamos a temer en este mundo? Jesús dijo, los gentiles se preocupan por cosas como con qué voy a comer, con qué me voy a vestir y esas cosas, ¿verdad? Pero dice, pero ustedes tienen un reino en el cielo.